Buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México, AC, miembro de la Federación Pediátrica del Centro, la FEPESE, y de la Confederación Nacional de Pediatría de México, CONAPEME, y de la Academia Mexiquense de Medicina. Agradecemos al Laboratorio Bafarmex y a su director médico, el doctor Héctor Bolio Díaz, por el apoyo brindado para la realización de esta sesión. En esta ocasión nos da mucho gusto y un gran honor contar con la presencia del doctor Gilberto Medina Hernández, especialista en psiquiatría, subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, adscrito al Hospital General Dr. Enrique Cabrera Cosío de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con práctica privada en el Centro de Alta Especialidad y Psicoterapia en la Ciudad de México. Profesor universitario de psiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela de Medicina de Saint-Luc y en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Senior Psychiatry and Child and Adolescent Psychiatrics, IBSORT, for Medical Research and Evaluation en Biofarmex. Y en este marco del Día de la Salud Mental a nivel mundial, que se va a celebrar dentro de 2 días, el 10 de octubre, pues nos da mucho gusto recibir al doctor Gilberto Medina Hernández, quien nos hará favor de darnos la plática sobre ansiedad por confinamiento y su expresión clínica en niños. Bienvenido, doctor Gilberto, y adelante. Muchísimas gracias, doctor. Un placer estar con ustedes. Pues bueno, para empezar, yo creo que es un tema bastante amplio, hablar desde ansiedad hasta simplemente hablar de cómo ocurren diversos padecimientos ansiosos a lo largo de la vida y especialmente en la infancia. La siguiente, por favor. Aquí vemos desde cuándo el hombre ha experimentado ansiedad, pues prácticamente desde que ha sido hombre. El hombre, desde que empezó a ser hombre, se ansía. ¿Y a qué me refiero con ansiedad? Pues en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo en donde aterrizamos simplemente. Los psiquiatras deben delimitar el trabajo de los fenómenos anormales o patológicos, y esto lo hacemos mediante varios criterios, pero los 3 principales es de que el paciente está sufriendo, hay una pérdida de autonomía y un sentido de irrealidad. Especialmente los padecimientos ansiosos pues van a tener un sufrimiento y sentido de pérdida de autonomía, es decir, van a sentir que no pueden resolver las cosas, que todo va a estar catastrófico, y en ocasiones algunos grados importantes de ansiedad pueden llegar a tener sentido de irrealidad, sentir que a lo mejor no está pasando lo que están viendo o sintiendo. La siguiente, por favor. Y aquí vemos desde cuándo, retomando la pregunta de hace rato, la respuesta es desde que el hombre ha sido ansioso. Vamos a visualizarnos como un conejo que estamos en el bosque y se nos aparece este lobo. El lobo nos va a identificar un peligro, es decir, nuestro cerebro va a identificar que este lobo es un peligro para nosotros. Y la respuesta física va a detonarse mediante el aviso del cerebro hacia la suprarrenal mediante un sistema adrenérgico. ¿Y qué hace la adrenalina en nuestro cuerpo? Pues bueno, va a activar el sistema simpático mimético, que va a generar que lata rápido el corazón, nos va a hacer que bombee sangre hacia los pulmones para que se oxigenen, para que la lleve esa sangre a los músculos, porque necesitamos correr. ¿Cuál sería la respuesta más adaptativa ante este miedo, ante esta amenaza de este lobo? Pues precisamente es la huida. Sin embargo, hay 3 respuestas. Además de la huida, hay otras 2 que pueden presentarse. Una es la agresividad, es decir, me puedo poner como conejo agresivo ante este lobo. Sin embargo, la suma de los 2, el sentir la agresión por un lado y el sentido de huida, me va a condicionar quedarme paralizado. O sea, ni me voy ni me pongo agresivo. Este sería el
la respuesta normal ante algo que nos genera miedo. Y esto es algo inherente a nuestra condición humana, incluso a nuestra condición de mamíferos, incluso de seres vivos. Pero ¿qué ocurre con la ansiedad? Ese lobo que estamos percibiendo no existe y el cerebro está condicionado a generar esa información y a decir que sí hay un peligro, que evidentemente no tenemos una alucinación, pero nuestro cerebro está sintiendo que hay un peligro continuo y está mandando la señal continuamente de que debemos de huir. Y es por eso que a veces los pacientes con ansiedad pueden sentir esa necesidad de salir corriendo, pero no saben a dónde porque pues no tienen un foco donde esté emergiendo una fuente de peligro. Es decir, no hay un lobo que su cerebro esté identificando. Esto nos condiciona a entender que la transición de un miedo hacia ansiedad ya es un proceso fisiopatológico. Y la siguiente, por favor. ¿Cómo se sabe esto? Pues desde en estudios recientes estamos hablando de que la ansiedad se ha estado estudiando aproximadamente 50, 60 años y por lo tanto, en la siguiente, doctor Bolívar, de favor. Vemos que los estudios que tenemos de modelos de animales con ansiedad nos han demostrado que sí existe este sistema descontrolado, y hablamos y lo aterrizamos en el sistema serotoninérgico y noradrenérgico. Por lo tanto, se hace que varios estudios traten de demostrar y replicar esa ansiedad que puede generarse ante ese descontrol del cerebro de la rata hacia su suprarrenal. Hay diferentes modelos animales. El mejor, el más sencillo de evaluar es el del laberinto elevado. Las ratas son animales que tienen miedo a las alturas. Entonces ya de cajón sabemos que si las ponemos en un espacio abierto, van a detonar ese sentido de peligro. Y si las exponemos frecuentemente, pues vamos a agotar su sistema, vamos a cronificar esa señal y podemos replicar como un paciente que tenga, en lugar de ataques de pánico, que son esos picos de ansiedad, de adrenérgicos, vamos a tener a una rata que tiene ya ansiedad generalizada. Por eso es el más sencillo, el más humano y de cierta manera el menos agresivo. Hay otros modelos como el poner a ratas a pelearse, que ya no están mencionadas en esta diapositiva. Algunas como el estrés inducido por algunas sustancias y les genera hipertermia, y vocalizaciones ultrasonoras, eso también puede condicionar estrés. La siguiente, por favor, doctor. ¿Desde cuándo vamos a tener en los humanos ansiedad? Para empezar, esta ansiedad puede detonarse desde los 7 años aproximadamente. Es un padecimiento altamente frecuente que ocurra desde antes de los 15 años. O sea, para los 7 años, los niños ya empiezan a tener la ansiedad de separación. Ansiedad de separación es normal a los 3 años, 2 años, 3 años, cuando el niño está con su mamá y ve a algún extraño. Ese es un mecanismo de protección. Se despega de la mamá y siente una aprensión. Es una aprensión no rebasada y eso es normal. Sin embargo, que ocurra a los 7 años ya no es normal. En el caso de las fobias específicas también ocurren a los 7 años. Para los 13 años, cuando el joven ya es un adolescente temprano, ya estamos viendo que la fobia social va a estar presente, puesto que es propiamente un conflicto de querer estar pues con sus pares, estar socializando, haciendo las actividades como deben de ser, la cierta independencia que se genera de los papás. Entonces, esta fobia social puede ser la expresión más grave de este deseo de estar alejado de.
de ese conflicto. Para la agorafobia ya ocurre aproximadamente a los 20 años, mientras que el trastorno de pánico ya francamente se nota a los 24 años. Sin embargo, se han visto estudios que pueden tener las pacientes trastornos de ansiedad paroxística, este pico de ansiedad mandando la señal errónea de que hay un lobo desde los 13 años. A la siguiente, doctor Bolívar, por favor. Mientras tanto, vemos que si se cronifican las patologías de ansiedad, vemos que pueden llegar hasta la edad adulta con ese padecimiento. Pueden ocurrir incluso trastornos, como aquí se menciona el trastorno por estrés postraumático, que ocurre en la adolescencia y se puede incluso exacerbar en la etapa adulta. Las fobias ocurren frecuentemente en los niños y continúan hasta la etapa adulta. ¿Quién no conocemos a gente que tenga fobia? Fobia es decir, que se detona esa ansiedad a tal grado que se paralizan al pensar en ver sangre o en ver algún animal, un arácnido, un insecto o algo en particular, un puente elevado o viajar en avión. Entonces es algo que ocurre frecuentemente. La siguiente, por favor, doctor. Y esto ocurre también con un retraso en atención hasta de 20 años. Es decir, que si pueden pasar los niños desapercibidos y empezar a atenderse hasta los 30 años. La irritabilidad es un síntoma que se asocia frecuentemente a los adolescentes y que se pasa como algo normal. Sin embargo, debe de ser visto como un proceso en donde puede ser un foco amarillo, donde yo puedo tener una asociación de ansiedad. Este estudio es relativamente reciente, tiene 5 años, sin embargo es de una N bastante amplia, en donde se revisó un inventario y específicamente 2 ítems de este inventario, los cambios bruscos del temperamento y del afecto, y otro ítem que sería los cambios la explosividad del temperamento y la rabieta que pueden de repente tener los adolescentes. Este estudio entonces asoció que prácticamente todo el espectro de ansiedad va a tener una relación o una correlación con irritabilidad en adolescentes. Esto es, por lo tanto, un factor importante a identificar. Si yo tengo un adolescente que lo estoy atendiendo, que esté irritable, ojo, puede tener una correlación con ansiedad en cualquiera de las gamas que les mencioné, desde fobia específica, ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad paroxística, trastorno obsesivo compulsivo o incluso el trastorno por estrés postraumático. La siguiente, doctor Bolívar, por favor. Entonces vemos esta N que no es nada despreciable, de 663, que el promedio de niños fue de 12.25 y la mayoría sí tenía trastornos de ansiedad generalizada, pero había otros que tenían trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad de separación, ansiedad social, que también correlacionó, la siguiente por favor doctor, correlacionó con la patología ansiosa. Entonces prácticamente veo un adolescente irritable, hay que investigar ansiedad. Actualmente, ¿qué ha ocurrido en la pandemia? Clásicamente, clásicamente cerca del 15% de casi todos los pacientes psiquiátricos van a tener ansiedad. Desde el punto de vista de paidopsiquiatría, prácticamente el 15% se mantiene más o menos la misma proporción, van a tener ansiedad. Y solo el 10%, imagínense que 1 de cada 10 pacientes que acuden al cardiólogo van a tener un padecimiento ansioso. Lo que ocurrió con la pandemia es de que actualmente se duplicó la ansiedad que pueda encontrarse en consultas generales. Hablamos de generales y de especialidad. Hasta un 20.8% se encontró que tenía síntomas ansiosos. Se encontraron algunos factores como ser mujer, estar soltera, no tener hijos
y tener algunas comorbilidad médica y obviamente un historial de atención de salud mental. Es decir, el tener un historial de atención de salud mental no es que condicionaba tener problemas, sino que lo que ocurría es que existe alta comorbilidad de ansiedad con otros padecimientos. Y los adolescentes pues sí llegan a tener ese 20% de ansiedad, al menos una crisis en la vida, a lo largo de la vida. ¿Qué ocurre? La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre en el confinamiento y con toda la familia? Se ve que existe aburrimiento, aislamiento social, estrés, falta de sueño. Tal vez esto no sea tan sorprendente como lo menciona este estudio del 2020. Sin embargo, las implicaciones encontradas sí se vio que aumentó la ansiedad hasta un 29%, estrés postraumático un 28% y depresión 20%, cuando la población en general las proporciones de ansiedad en población general llega a ser solo del 10%, 15% en algunos estudios. Algunos estudios sí mencionan que llegan a ser de 55% con comorbilidades con otras enfermedades como depresión. Pero vemos en población general que no debería de tener algún padecimiento, vemos que sí existen entonces estas implicaciones del confinamiento. La conducta suicida más o menos se quedó estable, es decir, no tan significativamente elevada, por eso no menciona una proporción de este estudio que se hizo en Francia, pero las conducta adictiva sí, y especialmente el consumo de alcohol subió un 19%. En el caso de la violencia doméstica pasó de un 20% a un 60%. La siguiente, por favor. Esto es lo que ocurre desde el punto de vista de microuniverso, es decir, con la familia. En el caso de la sociedad, pues se detectó que existe también la infodemia como un nuevo padecimiento. Es decir, que la desinformación también nos puede generar ansiedad. Es decir, que son lobos virtuales que van existiendo a lo largo de nuestra existencia virtual. Es decir, vemos nuestro teléfono y ahí podemos meternos a varios problemas por mal entender lo que existe. Este estudio lo que hizo es precisamente correlacionó todo este proceso de impacto psicosocial hacia la población, la enfermedad, cómo se percibe, cómo lo perciben los familiares, cómo lo está manejando el gobierno. Este estudio es de Estados Unidos y lo que ocurrió al final con este estudio es que encontrar que los medios pueden generar problemas en cuanto a retroalimentar en esta infodemia, la mala información, la desinformación. La siguiente, doctor Borja. ¿Qué otros síntomas se encontraron? Esto sí, ya en el caso de los niños, pues encontraron que el confinamiento existía como un proceso que detona algunas consecuencias ya clásicas, como les comentaba. El cambio de rutina, eso condiciona que simplemente no poder ir en un camino hacia la escuela les genera irritabilidad. El miedo a infectarse puede ser hasta del 50% y se detectó una ansiedad relacionada con el desarrollo educativo. Tanto padres como niños pueden tener preocupación por no alcanzar a cumplir el programa académico o a solo estar conectados un par de horas y estar trabajando a distancia con mucha tarea a veces en ocasiones. A veces se conectan desde 7 de la mañana hasta 3 de la tarde y todavía tienen que estar trabajando en el mismo aparato que es la computadora, tablet o el medio electrónico. Y esto genera una vulnerabilidad. La siguiente, por favor. ¿Qué vulnerabilidad? Hasta sentirse amenazado en un 25.6% de tener una infección por COVID. La siguiente, por favor. ¿Qué otros síntomas se encontraron? Sí, se vuelven más exigentes los niños, se enfrentan a cambios, la impaciencia es algo frecuente que se notó mucho en los niños con confinamiento, molestias y hostilidad también se encontraron y puede ocasionar que sufran violencia física mental por parte de padres excesivamente estresados. Es decir, que los padres que habíamos visto que estaban
con consumo de alcohol elevado, con violencia doméstica, que estaban irritables y que estaban por diversas situaciones preocupados, e incluso podemos mencionar ansiosos, generaba que los niños tuvieran violencia. Esto es importantísimo. Al final, el microcosmos del niño estaba afectándose por varios lados, desde la televisión que estaba diciendo que estábamos ya tantos muertos y por parte de los padres estresados con no tolerar la impaciencia de los pequeños. A la siguiente, por favor. ¿Estamos preparados para atender a todos los menores? Aquí les comparto lo que está actualizado hasta el 2018 oficialmente. ¿Cuántos psiquiatras hay en el país? 4.500 y 49 paidopsiquiatras están en México para ese año. Sin embargo, vamos a agregar tal vez aquellos que no habían renovado que no estaban actualizados en la asociación, y los recientemente egresados podemos subir esta información hasta prácticamente 5.500 aproximadamente psiquiatras a lo largo del país y cerca de 500 psiquiatras infantiles. Al final, todos los psiquiatras infantiles somos psiquiatras y entonces, por lo tanto, solo hay 5.000 psiquiatras más 500 psiquiatras infantiles. La siguiente, por favor. ¿Cómo se hace el diagnóstico de ansiedad? Esto es importante. Ya se cambió las guías de diagnóstico desde la OMS con el CIE-11. Ya fue publicado 2018. Sin embargo, para implementación a nivel mundial obligatoria, estamos a un margen del 2022. Y el DSM-5, que es de la organización, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, pues existe este manual desde el 2013. Los síntomas, lo que cambió especialmente el diagnóstico es que tenemos un espectro de ansiedad. Y lo importante es de que se aterrizó precisamente a los detonados en miedo. El miedo detona ansiedad y entonces tenemos un grupo de padecimientos que están correlacionados, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad paroxística, trastorno de ansiedad de separación, puede entrar ahí. Y el CIE-11, va a estar homologado, es decir, que va a tener los síntomas muy parecidos. Esto ya está, insisto, ya hay que ir leyéndolo. Acuérdense que el CIE-11 abarca todas las enfermedades y tenemos que estar sabiendo que se va a implementar de manera obligatoria quienes trabajamos en el medio público y también en el privado, porque tenemos que tener los mismos protocolos de atención. La siguiente, doctor, por favor. Les comparto la escala de Spence. La escala de Spence es una escala de gran utilidad. Se utiliza, no se requiere un entrenamiento específico para aplicarla. Sí, las escalas nos dicen cómo podemos evaluar a los pacientes, qué tenemos que preguntar, cómo preguntarlo. Y lo rescatable de las escalas es de que vamos a traspolar una sintomatología subjetiva hacia un puntaje objetivo. Sin embargo, lo que me agradaría que ocurriera es de que al conocerla y la quisieran aplicar en su consulta diaria, no sea tanto la calificación, porque cada ítem tiene una correlación con un subgrupo, están en subgrupos de ítems y se correlaciona a ansiedad generalizada, fobia específica, a trastorno de ansiedad paroxística. Por eso vienen los 4 apartados hasta el final. Es una escala que tiene 38 ítems. 39 con la última pregunta. Sin embargo, lo que me gustaría es de que sí se animaran a utilizarla para que si un paciente cuando hacen esas preguntas ven que tiene un alto porcentaje de preguntas que salen en casi siempre, ¿no? Y algunas preguntas, la siguiente, por favor.
que son de suma importancia. A lo mejor no lo hacen con la escala de Spence, pero que se le queden, en la manera semiológica de evaluar a los pacientes. Es precisamente preguntar si hay cosas que le preocupan al pequeño, si le dan miedo a la oscuridad. Y cuando tiene un problema, nota una sensación extraña en el estómago, es decir, que tiene síntomas somáticos, tendría miedo si se quedara sola en casa, o que diga, francamente, tengo miedo. ¿Qué otros síntomas podemos encontrar en un paciente, en un niño ansioso? Pues miedo a que los padres les pase algo catastrófico e irracional. Es frecuente que los niños con ansiedad tengan ese síntoma, que sienten que algo les va a pasar a los papás, o algo, o que no van a ir por ellos a la escuela, que los van a dejar abandonados, y además pueden tener palidez y diaforesis sin alguna razón aparente. Esto es importante, entonces, rescatado de la escala de Spence, estas preguntas o estos síntomas y otros síntomas que vamos a asociar. Son unos síntomas bastante breves para yo detectar que el paciente sí tiene ansiedad. A lo mejor no llego al subdiagnóstico de qué tipo o qué subtipo de ansiedad llega a tener, pero puedo identificar que el paciente no tiene una infección gastrointestinal, no tiene un problema cardiológico, no tengo que derivarlo a alguna atención un poco más especializada de neuropediatría, bueno, sin la neuropediatría adelante. Sin embargo, el problema va a ser específicamente que no va a haber la cantidad de médicos que podamos atender a tantos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, recapitulamos y tenemos una infodemia bastante impresionante donde a veces encontramos que recuerdan simplemente una noticia que salió en el ISSSTE de las Américas, en donde se decía que se estaba matando a los pacientes, que no se les estaba atendiendo, que se tenían cuerpos escondidos, y digo, fue algo impresionante de cómo una noticia puede correr y distorsionarse rápidamente por los medios electrónicos, ¿no? Incluso teorías de conspiración. ¿Sí me escuchan? Perdón. Creo que dicen que no tienen audio algunos. Sí se escucha, Sí. doctor. Perfecto. Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Y entonces estas teorías de conspiración, que incluso se considera que el COVID fue diseñado en medios, en laboratorios para generar otros fines económicos. La siguiente, por favor. Y aquí me gustaría compartirles un caso clínico que es habitual de consulta como motivo de atención. El paciente lo refieren sus papás como irritable, que se ha estado mordiendo las uñas, que tiene miedo de salir de casa, que pregunta cada rato si estamos bien y no quiere que salgamos a trabajar. Como que le da miedo sin motivo. Así lo describe su mamá. Entonces vemos que el niño de 8 años de edad inicia hace 2 meses, posterior a ese confinamiento, presentando irritabilidad, aburrimiento, nerviosismo excesivo, derivado de clases online, se ponía reticente, no quería conectarse a las clases. De hecho, hubo una semana que la mamá no estuvo tan al pendiente, lo veía conectado en la tableta, pero estaba viendo videos y no estaba en su clase, lo que condicionó fricción con sus padres. El papá tiene ansiedad diagnosticada, la mamá tiene depresión diagnosticada, y a ambos padres les redujeron el sueldo al 50%. La vacunación está completa, no hay enfermedades exantemáticas. En la exploración, pues bueno, encontramos estos signos y síntomas. La siguiente, por favor. Entonces está irritable, hay onicofagia, hay agorafobia, nerviosismo excesivo y aburrimiento. Son prácticamente síntomas, y el tipo de síntomas junto con el tiempo de síntomas que van a condicionar que sí tenga ansiedad este pequeño.
La siguiente, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para dar a los pacientes con ansiedad? Si vemos, no, la anterior, doctor. Si vemos, clásicamente tenemos una gama muy limitada de medicamentos antidepresivos. Aquí el medicamento antidepresivo es un medicamento que puede generar confusión. ¿Cómo tengo ansiedad y doy un antidepresivo? Si farmacológicamente el Goodman y Gilman me dice que el ansiolítico es el medicamento para ansiedad. Si bien es cierto que es correcto que el ansiolítico va a generar un efecto tranquilizante, no es curativo. Y recuerden que los ansiolíticos, en el caso de los pequeños, está contraindicado por una situación en particular, que dan efecto paradójico. No tanto porque sea controlado, no tanto porque tenga otros temas, como en el caso del paciente geriátrico, que sí les puede disminuir los procesos mnésicos. En el caso de los niños es porque da un efecto paradójico, los pone más ansiosos. Sus sistemas neuronales funcionan distinto. Por lo tanto, los otros dos fármacos que deben de funcionar para recalibrar a este cerebro que está viendo lobos por todos lados es precisamente fluoxetina, que está aprobada por FDA para dichos fines en niños, y el caso de la sertralina. Son ambos medicamentos que se pueden prescribir. De ahí nos brincamos a juntar, a asociar o a potenciar el efecto, porque no podemos esperar 4 semanas a 6 semanas para que empiecen a funcionar los medicamentos antidepresivos con medicamentos como otros, ya sean antipsicóticos a dosis bajas. A veces se confunde esa ansiedad con esa irritabilidad, y la irritabilidad sí se trata con antipsicóticos a dosis bajas, pero quedaría incompleto el tratamiento, como les comentaba, ya que falta un ansiolítico. Y también tenemos otros tratamientos que se combinan, como por ejemplo la hidroxicina, que puede funcionar. Sin embargo, los sistemas se saturan y ya no tienen buen efecto. La hidroxicina como medicamento, pues sí pertenece a un grupo distinto, que es los antihistamínicos, pero por el efecto, como es un antihistamínico de los primeros, lo que quieren los antihistamínicos más nuevos es que no den sueño, y al contrario, en el caso de mecanismos para disminuir ansiedad, pues es un buen medicamento que puede ser utilizado. Sin embargo, después de 2 semanas de tratamiento, los sistemas se saturan y ya no funciona igual. Si a veces tenemos riesgo de que ocurra con benzodiazepinas, no visualizamos a veces que ocurre con medicamentos de uso tan común como los antihistamínicos. La siguiente, por favor. Les comparto la información preclínica que existe con una sustancia que son anticuerpos policlonales a la proteína S100B. La proteína S100B es un director que existe en el cerebro que coordina a sistemas noradrenérgicos, serotoninérgicos, GABAérgicos y demás, es decir, que interviene con varios sistemas, y eso tiene que ver la proteína S100B. Y los anticuerpos policlonales a esa proteína, se ha determinado que sí existe una actividad farmacológica. ¿Cómo es que los medicamentos llegan a tener una comercialización? Para empezar, deben de tener 2 características de importancia. No, saber cómo funcionan y que funcionan en donde queremos que funcionen. Y la siguiente diapositiva, por favor, es que sí funcionan realmente versus placebo. En el caso de los anticuerpos policlonales, pues vemos que sí existen afinidad hacia los sistemas serotoninérgicos hasta en un 142%, 131%, y que además tiene un efecto GABAérgico. Entonces, si tenemos un efecto GABAérgico, va a ser un efecto ansiolítico con una reparación del sistema serotoninérgico. La siguiente, por favor. En esta brecha de tensión, pues yo expongo que existe esta dificultad en la atención de los pacientes.
En este estudio se demostró que cerca de 51,000 pacientes, este es un estudio multicéntrico, 21 países, en donde los pacientes, y esto solo enfocado en ansiedad, pacientes con ansiedad recibían algún tratamiento solo el 27.6%, mientras que el 9.8% sí recibieron un tratamiento adecuado. Y esta brecha está mucho mayor en el caso de los niños, ya que no existen tantos tratamientos que se puedan disponer de ellos. Estamos hablando desde el punto de vista farmacológico. Y la siguiente, por favor. Hablamos que estos anticuerpos policlonales, pues, pueden ser una buena herramienta para empezar a tratar a estos pequeños, y la posología que se sugiere, que se ha encontrado que es la más adecuada, es 2 tabletas cada 24 horas mañana, y por 2 semanas se pueden ver ya los cambios. Esto es mucho más rápido que los antidepresivos convencionales. Si no hay mejoría, es decir, en un 50%, ¿y cómo mido ese 50%? Puedo valerme de la escala de Spence, viendo cuántos ítems disminuyeron significativamente, o pues ya simplemente el paciente, los papás lo ven mejor. Si sí hay una mejoría clínica, hay que continuar esa dosis hasta 3 meses, mientras que se puede aumentar, si no hay mejoría, a 2 tabletas cada 12 horas. En el caso de recomendaciones, hay que darle información clara, directa, abierta, detallada a los pequeños respecto a la infodemia, para evitar la infodemia precisamente. Tener medidas de precaución, el por qué usamos las caretas, por qué usamos gel. Quienes tenemos que ir a hospitales, pues porque no va a pasar algo malo, que nos estamos cuidando. El mantenimiento del ciclo de los horarios de ciclo circadiano son importantes, mientras que el horario de ejercicio físico también es importante. A pesar de estar encerrados, tenemos que hacer ejercicio de alguna manera. Hay aplicaciones que crecieron las suscripciones, y crecieron también las otras aplicaciones que se dedican a estrés, entre música, yoga, técnicas de relajación, técnicas de respiración. Son buenas herramientas de las cuales podemos recomendar. Y educar al paciente, tanto al padre como a la madre, como al menor, en adecuadas prácticas de higiene, es decir, prácticamente el baño diario, entramos a la casa, hay que usar el tapete, echar Lysol, desinfectante, cualquier clorexidina, incluso cualquier sustancia que tengamos que utilizar, lavarnos las manos, procurar no llegar y tocarnos la boca, los ojos, también cuando salgamos. Y la siguiente, por favor, doctor. ¿En qué momento ya derivar al psiquiatra, psiquiatra? Cuando vemos que estos pacientes no tienen mejoría significativa incluso en el mes de tratamiento, es decir, 2 semanas de tratamiento, le subí la dosis, no hay mejoría, la irritabilidad severa, heteroagresividad, la heteroagresividad puede ser incluso verbal, o sea, decir puras groserías, no se deja, y ya la física evidentemente ya implica una revaloración, y las alteraciones del sueño y apetito. Ya hablamos que, si bien es cierto que está combinado con otro padecimiento, que es decir, que el pico es solo la ansiedad y que tiene otro padecimiento que se llamaría depresión, o que tiene un trastorno posicionista desafiante. La siguiente, por favor. En donde vemos que puede haber disminución del rendimiento académico. No se debe de afectar tanto cuando hay un pico de ansiedad, cuando la ansiedad es un padecimiento inicial, y menos en esta edad. Se puede disminuir en ciertos procesos de crecimiento, es decir, cuando pasan a tercer año, se espera una disminución ligera del rendimiento, cuando pasan a primero de secundaria y también cuando pasan a primero de preparatoria. Sin embargo, la disminución del rendimiento, es decir, que bajen de calificación más de un punto durante 2 periodos de evaluación, implica que algo malo está pasando. Ya implica que ya lo debo de derivar al psiquiatra, psiquiatra, que se oponga a seguir las reglas, que desafíe incluso a la autoridad, y que, más bien, tenga conductas autolesivas.
El cutting fue un tema que creció hace 10 años o hace 15 años empezó a notarse, sin embargo es un problema que ha existido prácticamente desde hace más de 30 años, en donde el pequeño, el joven, se corta, aprende a cortarse para calmarse, es decir, que ya está complicada la ansiedad con una conducta no tan adecuada, que sería una conducta para disminuir la ansiedad. La siguiente, por favor. Pues sin más por el momento y pues agradeciendo su tiempo, su atención, aquí dejo los contactos para si hay alguna duda, alguna deseo de abarcar algo más de información, algún tema en particular que se quiera tratar. Con mucho gusto, aquí está mi correo y está el correo del doctor Bolio, quien me hizo favor de asistirme en el cambio de las diapositivas. Y evidentemente es el director médico del laboratorio Biofarmex, que hemos estado trabajando ya 3 años con este medicamento que les acabamos de mencionar, así se llama, anticuerpos policlonales. Si alguien gusta más información, pues bueno, se puede hablar. Pero reitero que lo importante de esta plática es la importancia de delimitar un padecimiento que se llama ansiedad y que no es un miedo común, y que la pandemia nos ocasionó que se exacerbaran muchas patologías, dentro de ellas ansiedad. ¿Y quién es la población más vulnerable? Tanto los extremos de la vida. ¿Y cuáles son los crecer? No porque valgan, pero pacientes pediátricos y los jóvenes tienen todavía un camino por recorrer. Y si está alterado desde etapas tempranas del desarrollo y desde su funcionamiento, pues, ¿qué calidad de vida les espera en 50 años? Eso se los dejaría como reflexión. Veo que hay algunas preguntas. No sé si las empecemos a resolver. Muchas gracias, doctor Gilberto Medina. Antes de pasar a las preguntas, le queremos ceder la palabra al doctor Héctor Bolio Díaz. Gracias, doctor. Un gusto saludar a la comunidad del Colegio de Pediatría del Estado de México, con el cual tenemos una relación muy, muy sólida, y agradecerle a todos sus directivos la invitación. En esta ocasión, pues me toca darles un comunicado muy, muy relevante para nosotros. Los médicos, bueno, Biofarmex, en su interés de tener educación médica de calidad, pues bueno, invitó al doctor Medina a dar este tema que de primera instancia pareciera trastorno de ansiedad en paciente pediátrico algo lejano, cuando en realidad no lo es, y lo acaba de comentar ahorita el doctor Medina. Las psicopatologías en edad infantil, si no se atienden, van a derivar en un paciente adulto con psicopatologías en las cuales se van a complicar. Entonces, invitarlos a los médicos con base en esta información a hacer sus diagnósticos y si ustedes creen conveniente, pues iniciar tratamiento con algún paciente. Los médicos, la invitación específica es los médicos que tengan interés en este medicamento a base de anticuerpos policlonales a la proteína C100B, favor de mandar un correo a directormedico@biofarmex.com.mx y con gusto haremos todo lo posible por hacerles llegar medicamento original de obsequio, tanto adulto como infantil, así que regálenos un correo, por favor, y con gusto atenderemos sus solicitudes, incluso estudios clínicos ya sea impresos o de forma digital. Tenemos, pues bueno, una variedad de estudios clínicos que estoy seguro que serán de su interés. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos con las preguntas y respuestas. Muy amables por el espacio. Gracias, doctor Bolio. Doctor Gilberto, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario de Diana. En recomendación hay un programa para pequeños que se llama OnMu, que es yoga para niños. Sí, es un programa bastante que lo he ubicado, lo he estado implementando como recomendación a mis pacientes y sí, refieren que sí les ayuda. De hecho, en algunas escuelas hay unos procesos que les denominan activación,
Estamos hablando de escuelas de índole particular. Desafortunadamente no son herramientas que pueden llegar a medios públicos, pero que en escuelas particulares están haciendo esto denominado activación en algunas escuelas, yoga inicial, técnicas de relajación iniciales, y son ejercicios de yoga muy aterrizados a niños, a pequeños. Hay un canal de YouTube de yoga para niños también, que explica cómo hacer algunas posiciones, ¿no? Muy ameno para que los pacientes pediátricos lo hagan y se activan, es decir, se desestresan o empiezan a activar su cerebro para tener las clases. Entonces, sí, hay muchas herramientas que han crecido, tanto virtuales como presenciales, como estas herramientas de aplicación. Muchas gracias. El doctor Gabriel Mendoza pregunta que cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia. Y angustia. Nosológicamente veríamos que ninguna. A veces se utiliza como equivalente. Ansiedad y angustia para fines prácticos es lo mismo. Es un padecimiento donde existe esta activación y desesperación. A veces en lo coloquial podemos identificar que angustia se refieren más los pacientes a que se sienten desesperados o con opresión en el pecho, que es parte del síndrome en adultos. Los niños no identifican tanto ese proceso de opresión del pecho, sino se pueden sentir más pálidos o sentir paralizados y tienen onicofagia. Serían como las características distintivas entre en adulto y niño. Y el adulto refiere a angustia, que es esta sensación de opresión torácica, pero forma parte de ansiedad, como tal es equivalente. Lo semiológicamente apropiado sería hablar de ansiedad. Muchas gracias, doctor. La doctora Ana Jimena Moreno García pregunta, ¿los ataques de ansiedad siempre indican el trastorno o puede existir ataques y tener el trastorno como tal? Entonces, una pregunta altamente debatible, pero a la vez un poco sencilla. Es como entender que si yo tengo un pico hipertensivo, ya tengo hipertensión. No necesariamente. Es como entender que si yo tengo un pico de hiperglucemia, no necesariamente tengo diabetes, pero es diferente tener un pico de glucosa de 300, de 600 miligramos de decilitro a tener 125, 127. Estaríamos hablando de intensidades, por así decirlo. Entonces, para fines prácticos, sí, hay que considerar que cualquier ataque de pánico ya sería considerado un ataque de ansiedad. O sea, un ataque de ansiedad, perdón, implica que yo tengo un padecimiento, un trastorno. Ya se llama trastorno de ataque paroxístico, aunque sea único, pero ya es el primero. Implica que si yo me trato en ese momento, voy a tener un mejor pronóstico, porque es lo mismo. Yo tengo una diferencia de tener un paciente que se está tratando con apenas 3 meses de debutar con ansiedad o con el pico de trastorno de ansiedad paroxística y recalibrar el sistema serotoninérgico, noradrenérgico. Es mucho menor el tiempo, vamos a hablar tal vez 6 meses, de 3 a 6 meses de tratamiento en algunos casos, pero para fines prácticos 6 meses. A dejar que este paciente después de ese pico pasen 5 años sin sintomatología y después tener otro pico de ansiedad y después otro pico a los 2 años y después se va intensificando. Algunos ataques de pánico se quedan ya generalizados desde el primer ataque. Entonces quedan con nerviosismo y preocupación extrema ahí latente desde ese primer pico que puede haber sido, pongamos, a los 20 años. Y ya buscan atenciones
atención hasta los 20 años de evolución. Un cerebro que estuvo disfuncionando bioquímicamente, no desgarradoramente o desgarrafadamente o problemáticamente desde hace poco tiempo, a diferencia de que tuviera 20 años de funcionar así o 30 años. Por eso es de que sí se debe de considerar como trastorno desde la primera vez, pero para llamarlo trastorno tendremos que juntar varios problemas, varios sintomatología, que era lo que les comentaba específicamente con esos puntos. Si tengo solo nerviosismo, generalmente las personas preocuponas, vamos a denominarla coloquialmente así, ¿son susceptibles de tener un trastorno ansioso? Sí. Todos los pacientes con ansiedad son preocupones, entre comillas, y con la disculpa de la palabra, sí. Entonces, no todos los que se preocupan de más van a ser ansiosos, no, pero sí todos los que tienen ansiedad son preocupados. Entonces, en resumen, y reitero que se vuelve compleja y sencilla la respuesta. Para fines prácticos, sí hay que considerar un trastorno como tal desde la primera vez que se tiene un ataque de pánico, pero hay que juntar todos los elementos para decir que es un ataque de pánico. No por estar nervioso significa que ya tengo trastorno de ansiedad. Muchas gracias, doctor Gilberto. El doctor Eric Cepeda pregunta, ¿algún día habrá medicamentos psiquiátricos personalizados de acuerdo a la química individual? Y ya que no sean tan generales, y si es posible, si estamos muy lejos de ello. Es una pregunta bastante interesante. Lo podría resumir a que este tipo de medicamentos que les presenté, este anticuerpo policlonal a la proteína, es un medicamento que funciona de manera personalizada. ¿En qué modo? En que tiene una incidencia en que en lo que está disfuncionando hacia la alza, es decir, ciertas zonas del cerebro que tienen un aumento serotoninérgico, los van a disminuir. Ciertas zonas que tienen un aumento de dopamina o de noradrenalina, las va a disminuir. Y ciertas zonas que está baja la serotonina, la va a aumentar. Es decir, que al ser un director va a tender a modular la arquitectura de todo el sistema GABAérgico, serotoninérgico, noradrenérgico. Es decir, es un regulador de los reguladores. Entonces ya es un medicamento más complejo. Yo podría decir que ya es un eslabón hacia esa medicina personalizada. Y sí estamos distantes de a lo mejor llegar a una máquina como llegamos a alguna máquina de dulces o de refrescos, meter datos y que de repente nos tome una muestra. Siento que no le gusta esa materia. Entonces es como de... Doctor Gilberto, ¿podría abrir su micrófono nuevamente, por favor? Listo. Gracias, ¿Me gracias. escucha? Sí. Y que esa máquina me saque una muestra y que genere un medicamento que es específico, pues desde hace prácticamente 100 años he estado buscando la medicina que tiene que ver con efectores diana, se llaman. Entonces, pues tenemos mucho tiempo por recorrer para llegar a esa máquina, pero creo que al final, si tuviéramos la capacidad de tener esa máquina, estaríamos reduciendo procesos que son complejos, uno de evaluación y otros de tratar de generar un medicamento específico a partir de la carga genética. No todas las enfermedades, no todos los padecimientos van a tener un componente genético muy específico. Por ejemplo, y me voy a un ejemplo clásico, pero distante a lo mejor del motivo de la plática. En esquizofrenia son alteraciones puntuales que van ocurriendo a lo largo de generaciones hasta que en un punto los genes que codifican
transportadores de dopamina ya no funcionan correctamente porque se acumularon esas alteraciones genéticas puntuales. Se plantea que entonces se puede hacer un medicamento que va a corregir esas disfunciones. Tendremos que modificar la arquitectura de DNA y de expresión de DNA. Y eso está bastante complejo. Ya estaremos hablando de manipulación genética en un paciente que ya está adulto, o bueno, en desarrollo fuera de útero. Tal vez algunos padecimientos se podrían corregir in útero, posiblemente con esta medicina genómica, posiblemente, pero la medicina genómica pues está, así como la psiquiatría empezó a cientificarse apenas hace 50, 60 años, la medicina genómica pues también está en pañales. Entonces, eventualmente pues esperemos estar con vida para ver esos medicamentos que prácticamente voy a la farmacia, entrego mi prescripción, me tomarán alguna muestra de ADN y me van a decir, aquí está el medicamento que es mejor. Y hay algunas compañías que han intentado hacer, especialmente para padecimientos neurológicos y psiquiátricos, algunas compañías han estado tratando de avanzar en este aspecto, pero también es salir un poquito por el motivo de la plática. Con gusto podremos hablar también en otro tiempo, otro espacio. Muchas gracias, doctor Gilberto. La doctora Dulce Ortiz menciona muy interesante plática. Lo que hemos visto en estos tiempos, tanto en niños como en adultos, pero más en niños, es aumento de onicofagia, agresividad, tricotilomanía e incluso aumento de problemas como vitiligo, alopecia areata y dermatitis atópica. Mi pregunta es, ¿serviría en estos casos? Sí, claro. Perdón que le arrebaté el micrófono, doctor. Pero sí, claro, los pacientes con vitiligo y los pacientes con dermatitis atópica son pacientes altamente nerviosos. A lo mejor no tan ansiosos, pero pueden funcionar como profilaxis. Hay estudios que incluso se han dado el medicamento como profilaxis antes de una intervención dental. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos reticentes a ir al dentista por pensar simplemente en acostarse y oír el ruido de la fresadora? Entonces pueden ser de utilidad. En el caso, reitero, de alopecia areata, vitiligo y dermatitis atópica, si lo vemos en los libros de dermatología clásica, de la dermatología actual, pues va a tener un componente de estresante o ansioso, así lo refieren. Desde semiología vemos pacientes, leemos documentos que nos asocian a estrés como factor, pero a veces no aterrizamos también el estrés, o qué es estrés, o qué es estar ansioso. Lo vemos también en los pacientes incluso con asma. Los pequeños con asma pueden tener una mejoría con Avanzatem, con el medicamento, perdón, con los anticuerpos policlonales, precisamente cuando mejora ese proceso ansioso, por lo tanto, mejoran también su asma. El uso del salbutamol o de alguna otra, o de algún otro medicamento de rescate. Gracias. Hay una pregunta anónima, dice, ¿qué recomendaciones haría a los docentes que día a día están en contacto con los niños para que apoyen a los padres en el manejo de este trastorno? Hay varias herramientas, hay desde documentos de cuentos, sacaron muchos cuentos los españoles, especialmente, para tratar de orientar a los papás en sensibilizar. La diapositiva que tenía al lado del tratamiento farmacológico nos mencionaba que enseñar y dar información en este tiempo de manera certera, de manera correcta, así como es, que sí es una enfermedad peligrosa, sí, pero que no todos se van a morir, que nos debemos de cuidar y que si nos cuidamos, no nos debemos de preocupar. Yo creo que esa es la información más importante que se debe transmitir. Ahora, en el tema de maestros, de docentes específicamente que están
en contacto con los niños, también ellos habría que tratar algunos puntos, desde que los papás generan estrés al docente, que genera el cómo van a regresar a las aulas, también les genera incertidumbre. La incertidumbre nos lleva a pensar en temas catastróficos o en no saber a dónde caminar o dónde planear. Y eso también puede condicionar estrés, digo, ansiedad. Entonces, por lo tanto, la recomendación específica sería acercarse a materiales de información. Hay, les comento, mucha información respecto de ellos. Sacaron muchos cuentos los españoles. Hay unos cuentos argentinos también que hablan un poco de esto. Y explicarles que a los niños se les debe de explicar. O sea, que no podemos salir porque hay una infección, que nos podemos enfermar, pero que si nos quedamos en casa no pasa nada. También otras estrategias pues es tratar de generarles actividades recreativas internas en casa, en la manera de lo posible, desde jugar ajedrez, dominó, juegos de integración. O sea, fue popular hace unos 3, 4 meses un juego en donde se dibuja una parte empieza un dibujo libre y se lo paso a mi familiar de al lado. Entonces le continúa el dibujo y se lo van pasando hasta que se concluya todo el círculo. Y cuando llega el primero que empezó el dibujo, lo empieza a colorear. Y al final ven el dibujo y a lo mejor es una jirafa con patas de elefante y cola de ballena. Y eso pues es una manera de integrar y de distraerse. Son varias estrategias que se podrían hacer. Muchas gracias, doctor Gilberto. Y la activación que les comentaba, los ejercicios de yoga, ver las aplicaciones, todo esto. Sí. Gracias, doctor. La doctora Jazz Fierros pregunta, dice, en procesos de ansiedad paroxística, ¿usted cree conveniente benzodiazepinas de vida corta? ¿Y cuál sería el mejor horario de su ingesta? Ok. En el caso de niños, no estaría indicado, por lo que les comentaba que sería contraproducente porque da efecto paradójico. Caso de adolescentes, pero adolescentes ya tardíos, vamos a llamar, que cercanos a 18 años, podría ser una herramienta a utilizarse siempre y cuando ya vimos otras herramientas farmacológicas y no funcionan. ¿Cuáles herramientas farmacológicas serían la primordial? Bueno, de entrada les comento que los anticuerpos policlonales, al tener esta componente benzodiazepínico, no benzodiazepínico, más bien GABAérgico, es decir, funciona como una benzodiazepina sin tener el grado de hipnosis de una benzodiazepina, ni efecto paradójico en niño. Entonces puede ser un medicamento viable al tener estos dos componentes. Es decir, que estamos dando el tratamiento que va a curar, vamos a denominarle erróneamente desde el punto de vista farmacológico, el antiansioso, el que va a curar la ansiedad, y el que va a quitar la expresión de la ansiedad, que va a ser el sistema GABAérgico. Entonces, estos dos procesos van a estar dados con los anticuerpos policlonales. Otras estrategias, pues, serían tener que darle ya fluoxetina o sertralina, como se da de manera clásica, asociada a, como les había comentado, hidroxicina por 2 semanas. ¿Qué dosis de hidroxicina? La habitual es de que en niños menores de 6 años no se recomiende tanto, sino que se recomienda a partir de 6 años en escolares. Y la dosis oscila de 5 miligramos hasta 25 miligramos y la dosis, como da sueño, es en la noche. Se puede repartir una dosis de extra, de rescate, denominada de rescate, es decir, la misma que se da en la noche, fragmentarla a la mitad y darle una en la mañana o en el momento que tenga ansiedad. La otra estrategia sería ya la recomendación, que sería derivarlo al psiquiatra o al paidopsiquiatra, porque se le va a agregar un antipsicótico a dosis bajas. Y hablar de antipsicótico, pues ya tendremos que llevar ciertas precauciones. Los antipsicóticos a dosis bajas van a funcionar como tranquilizantes menores. Mayores, que se dan a dosis bajas, son tranquilizantes menores.
Muchas gracias, doctor. El doctor José Manuel pregunta, ¿cuál es la duración del tratamiento y cómo es el proceso de desapego a este? ¿Hay especificaciones para retirarlo gradualmente? Es una excelente pregunta porque estamos acostumbrados a que los tratamientos psiquiátricos convencionales, si los retiramos de manera, como se dice coloquialmente, de golpe, es decir, de un día para otro ya suspendemos el tratamiento, vamos a encontrar que sí hay un efecto de, no de rebote como a veces es lo coloquial de oírlo, pero es un efecto en donde el paciente, ese switcheo, es como explicar que yo tengo una fábrica de sillas de madera, tengo mi proveedor de madera y mis sillas están saliendo defectuosas. ¿Qué tengo que hacer? Pongo un gerente adentro de la fábrica para ver que ordene, que arregle qué está pasando para que ya salgan bien. Si yo retiro antes a este gerente, pues van a salir otra vez las sillas mal. Yo tengo que dejar estrategias para que esa fábrica funcione y genere las sillas de madera adecuadamente. Entonces el desapego con el medicamento tiene que ser gradual, por eso es de que se menciona que es gradual. A veces gradual simplemente por el temor del paciente a tener otra vez síntomas por dejar de tomar el medicamento, por un lado, y por el otro para evitar síntomas adversos que pueden ser mareo, náusea, vómito. Entonces, tanto los efectos adversos como el miedo a dejar el medicamento hacen que el retiro sea gradual. Gradual es que más o menos en un mes de tratamiento ya se retira el medicamento. En el caso de los anticuerpos policlonales afines a la proteína B, pues es un medicamento que se puede quitar de un día para otro. Se ha visto estudios que incluso 3 meses de tratamiento son suficientes para generar los cambios a largo plazo. Se han visto estudios. También se plantea que se pueda repetir después de 2 meses otra vez ese tratamiento. ¿Y se retira gradualmente? No. Se puede retirar de un día para otro en el caso de los anticuerpos policlonales. Muchas gracias, doctor Gilberto.